Sí, ahora le vamos a dar paso a la licenciada Mirta Antonini, ¿sí? Que nos va a tocar el tema de soporte nutricional en pacientes críticos, qué hacer y qué no hacer en estos casos. Adelante, Mirta. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos y daremos comienzo a esta segunda charla con la titulación que nos mencionó Leticia. Bien, para empezar es importante, voy a mostrar los contenidos de la charla, considerar que toda la información que les voy a brindar es acerca de distintas guías, como vemos allí debajo todos los logos, guías ESPEN, guías ASPEN, que nos sugieren distintas recomendaciones en los pacientes críticos y por lo tanto lo que vamos a hacer es todas esas recomendaciones ponerlas en el lugar para los pacientes en esta situación de pandemia que estamos viviendo. También tenemos algunas guías recientemente salidas desde el laboratorio Nutricia acerca de la gestión de la nutrición enteral. Vamos a ver entonces todas las recomendaciones para los pacientes críticas adaptadas a esta situación particular. Los contenidos que vamos a ver serán el screening y la evaluación nutricional en estos pacientes, el inicio del soporte nutricional, la vía de acceso de elección, el ritmo y el método de infusión, el empleo del soporte nutricional parenteral en caso de ser necesario, cuáles son los requerimientos nutricionales, las fórmulas enterales de elección en estos casos, el manejo nutricional del paciente que desarrolla síndrome de distrés respiratorio agudo, el manejo nutricional del paciente una vez extubado, el monitoreo diario del soporte nutricional y algunas consideraciones en el pase del paciente de la UCI a la sala. Para empezar con el riesgo y la evaluación nutricional al ingreso a la UTI, sabemos que hay mucha información al respecto, tenemos algunos algoritmos como los que nos presentan los criterios GLIM, en donde se evalúa el fenotipo y la etiología para determinar la severidad de la desnutrición, de la malnutrición al ingreso del paciente, asimismo herramientas como el NRS 2002, el MAST, el MNA para adultos mayores y también la herramienta asociada a estos pacientes que puede ser el NutriScore, en donde si bien no es puramente nutricional en cuanto a las variables que utiliza, nos permite ver el riesgo de los pacientes en aquellos que se van a ver más beneficiados de un soporte nutricional precoz y agresivo. Sin embargo, sabemos que esto resulta muchas veces una dificultad poderlo llevar a cabo en diversas unidades de terapias intensivas por no disponer de algunas herramientas o de la información, y hoy en día en esta situación de pandemia quizás resulte aún más complicado. Por lo tanto, cada uno en su institución deberá ver la mejor manera de poder aplicar una evaluación nutricional. Es muy importante que trabajemos en equipo, que haya una fluida comunicación para saber cuáles son esos pacientes que se van a beneficiar de este soporte nutricional más precoz y agresivo. Tenemos que prestar muchísima atención a estos pacientes de riesgo, pacientes adultos mayores, pacientes polimórbidos, aquellos que tienen al menos 2 comorbilidades asociadas crónicas y los pacientes con obesidad. Asimismo, recordar los que nos informan las guías ESPEN en su última publicación, que todos los pacientes críticos que van a permanecer más de 48 horas en una unidad de cuidados críticos ya se consideran como riesgo de malnutrición. Por lo tanto, en cada centro ver la mejor manera de poder evaluar estos pacientes, pero no obstante, adecuarnos a lograr un mejor soporte para lograr un soporte adecuado nutricional durante la estancia en la unidad de cuidados críticos y asimismo a su alta de estas unidades. Bien, vamos a hablar acerca del manejo del soporte nutricional en el paciente crítico no intubado, que puede ser aquel con ventilación no invasiva o cánula nasal. Un poco Javier nos comentaba al respecto que no es lo más común encontrarnos este tipo de pacientes por la aerosolización, pero no obstante, en estos pacientes debemos considerar que es muy probable que podamos mantener una alimentación bioral, en cuyo caso deberemos hacer el esfuerzo para que esta alimentación sea una alimentación hipercalórica e hiperproteica. En caso de no ser suficiente y que el paciente no cubra sus requerimientos nutricionales, el agregado de un suplemento nutricional oral. Las guías nos recomiendan que por lo menos se puedan cubrir a través de estos 400 calorías y 30 gramos de proteínas diarias. En caso de no ser suficiente aún, complementar con nutrición enteral, si el paciente no cubre al menos el 65% de sus requerimientos nutricionales, y en última instancia, de ser necesario, elegir una vía de nutrición parenteral. ¿Qué sucede con el paciente crítico intubado? En este caso, y como todas las guías nos lo recomiendan, debemos ver que el paciente esté hemodinámicamente estable para dar inicio
inicio al soporte nutricional, ya sea enteral, parenteral, en los casos que se requiera. En general, se considera que una nutrición enteral precoz es dentro de las 48 horas de admisión del paciente a la unidad de terapia intensiva, pero también debemos pensar en la nutrición enteral oportuna en estos pacientes realmente cuando sea posible y su estado clínico lo permita. Con respecto a la ruta, el método de infusión, las distintas guías que voy mencionando nos sugieren que podemos iniciar, si no hay contraindicación, la nutrición enteral por una sonda nasogástrica con un ritmo continuo de elección y a través de bombas de infusión. ¿Qué menciono con respecto a esto? Respecto al ritmo continuo, en general es el ritmo que solemos utilizar la mayor parte de las instituciones, algunas pueden optar por algunos ritmos de infusión por bolos, no obstante debemos considerar también que en esta situación de emergencias debemos bajar al mínimo posible el trabajo de enfermería, que es quien administra el soporte enteral, y por lo tanto en un ritmo continuo seguramente logremos un menor contacto en el entrar y salir para suspender o retomar la alimentación enteral en caso de hacerlo por bolos. Por lo tanto, sería el ritmo de elección. En cuanto a la bomba de infusión, por supuesto, en caso de disponer, va a ser el método de elección, por supuesto. No obstante, en aquellos centros en los cuales no disponemos de bombas, por supuesto, las reservaremos en aquellos pacientes que más lo necesiten. Si se presenta, perfecto, continúo entonces. El método de elección va a ser a través de bombas de infusión, no obstante, si no disponemos de suficientes bombas de infusión en la institución, por supuesto las reservaremos para aquellos pacientes que más lo necesiten. Si se presenta una intolerancia ante la nutrición a estómago, utilizaremos el uso de prokinéticos y si esta medida falla, pasaremos entonces sí a la elección de un acceso postpilórico. ¿Qué sucede con el uso de nutrición parenteral? ¿Cuándo vamos a optar por este tipo de alimentación? En dos situaciones. Una, cuando la nutrición enteral no sea posible, en cuyo caso esté contraindicada y por lo tanto, en ese caso, evaluaremos el estado nutricional para su inicio. Recordar que no tiene que ser temprano, tiene que ser oportuno. En el caso de aquellos pacientes con malnutrición o aquellos pacientes con Nutri-Score más de 5, considerar oportunamente el inicio de la nutrición parenteral. En aquellos pacientes normonutridos o con Nutri-Score menos de 5 puntos, considerarlo dentro de los 7 a 10 días de ingreso a la UCI. En el caso de que la nutrición enteral no sea suficiente, como mencionaba anteriormente, cuando el paciente no llegue a cubrir el 60% de sus requerimientos vía enteral por alguna intolerancia, consideraremos complementar la nutrición enteral con nutrición parenteral. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales? Vamos a ver, por supuesto, que muchísimas guías como Gol estándar nos van a recomendar la calorimetría indirecta, sin embargo sabemos que no contamos en la mayoría de las instituciones con este equipamiento y a su vez justamente en esta situación de pandemia queremos evitar el mayor contacto innecesario en algunos pacientes, por lo tanto seguramente empleemos las fórmulas predictivas. En el caso del aporte calórico, comenzaremos en la fase aguda entre 20 a 25 kilocalorías por peso actual por día, progresando hasta 25, 30, por supuesto de acuerdo a la evolución del paciente. En el caso de los pacientes obesos, considerar utilizar el peso ajustado entre 22 a 25 kilocalorías. En cuanto al aporte de proteico, sabemos que tenemos que ser agresivos y es lo más importante en esta terapéutica del paciente en la UCI. Vamos a utilizar entre 1.2 a 2 gramos de proteína por kilo de peso actual por día y en los pacientes obesos considerar aumentar este valor a 2.5 por su peso ideal ajustado. Es muy importante considerar que en aquellos centros que dispongamos de cama balanza, por supuesto el peso actual va a ser lo más real a utilizar, por supuesto mientras tengamos un control de los fluidos del paciente, pero no obstante nos vamos a poder manejar con el peso ideal, el peso que habitualmente se calcula en toda unidad de cuidados críticos, ya sea para parámetros del ventilador o para la dosificación de la medicación. ¿Qué nos recomiendan las guías? Y es muy importante respetar esto, va a ser un punto clave porque son pacientes que posiblemente desarrollen dificultad respiratoria y distrés respiratorio. Por lo tanto, manejar una alimentación hipocalórica durante la fase inicial. Esto significa durante la primera semana de internación en la UCI, cuando recién ahí vamos a llegar al 100%. Esta alimentación de tipo hipocalórica habla de utilizar el 70% de lo calculado en el paciente y recién aproximadamente al séptimo día poder alcanzar la meta del 100%. En cuanto al aporte proteico, podemos y debemos alcanzar la meta entre el tercer y quinto día de admisión. Es muy importante evitar la
la sobrealimentación, no aumentar la cantidad de calorías que requiere el paciente, dar la dosis adecuada y manejar esta fase aguda. En aquellos pacientes que reciban infusión de propofol o de glucosa, contabilizar estas calorías también para considerar los aportes. Y por supuesto, aquellos pacientes que ingresen en un estado de malnutrición, con un ayuno prolongado previo, si contamos con estos datos, considerar el riesgo de síndrome de realimentación, dosar electrolitos necesarios y suplementar. Bien, en cuanto a la elección de las fórmulas enterales, lo que nos recomiendan las guías es que podemos iniciar con una fórmula polimérica y en la fase aguda con fórmulas hiperproteicas. Por lo tanto, estas son características a la hora de pensar nuestra fórmula ideal. Fórmulas poliméricas, no es necesario utilizar fórmulas semialimentales, fórmulas que tengan hidrolizadas sus proteínas, ya que esto seguramente aumente una intolerancia por el aumento de la osmolaridad de estas fórmulas. Fórmulas hiperproteicas, que seguramente se trate de fórmulas asimismo hipercalóricas concentradas, lo cual también nos va a servir, como veremos luego, para el manejo de los líquidos. Si podemos tener la posibilidad de elegir entre distintas fórmulas, considerar la calidad proteica de la fórmula que estamos administrando y considerar, como mencioné anteriormente, que tengan una baja osmolaridad. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a lograr con este tipo de formulaciones? Alcanzar el aporte proteico pero sin sobrealimentar, poder aumentar el aporte, poder lograr el aporte proteico del paciente sin sobrepasarnos en el aporte calórico, considerar la tolerancia del paciente teniendo en cuenta estos criterios que mencionaba anteriormente, progresar de manera adecuada en tiempo y forma a metas nutricionales y por supuesto también facilitar el trabajo en la administración. Debemos evaluar, sí, la disponibilidad que tenemos en nuestros servicios de las fórmulas, pero en caso que en esta situación nos encontremos con la necesidad de una solicitud de fórmulas, tengamos en cuenta estas características para lograr el correcto manejo de estos pacientes en la UCI. ¿Qué sucede con el empleo de módulos proteicos? Y lo menciono como un interrogante, ya que en muchas instituciones, se agregan los módulos proteicos en pos de poder alcanzar el aporte proteico. Bien, deberá ser de decisión en cada centro. Si podemos utilizar este tipo de fórmulas hiperproteicas, algunas aportan hasta 100 gramos por litro, seguramente no sea necesario el aporte de un módulo proteico. Si aún así resulta necesario o porque no contamos con estas formulaciones, consideraremos la mejor manera de que pueda administrarse sin, por supuesto, sobrecargar un trabajo de enfermería y considerando la mejor manera en cada UCI. ¿Qué sucede con los pacientes con dificultad respiratoria, con distrés respiratorio? Tenemos algunas cuestiones que nos van mencionando las guías respecto a esta temática. Primero, y como Javier lo mencionaba anteriormente, en muchos pacientes va a ser necesario la restricción de volumen. Por lo tanto, estas fórmulas concentradas hipercalóricas nos van a servir para no aportar demasiado volumen al paciente y poder mantener el aporte de nutrientes. En el caso de las recomendaciones acerca de nutrientes inmunomoduladores como los ácidos grasos omega 3 o antioxidantes, actualmente las guías no presentan una recomendación que sea para este tipo de pacientes, por lo tanto no sería aún aconsejable el uso de este tipo de formulaciones. Considerar, y es muy importante este trabajo del licenciado en nutrición, de evaluar los nutrientes, evaluar todos los nutrientes y la cantidad en que se nos presentan en cada formulación a la hora de elegir la mejor fórmula. Y por último, ¿qué sucede con aquellas fórmulas altas en grasas y bajas en hidratos de carbono? Para el manejo del cociente respiratorio no se aconsejan. De hecho, no va a influir tanto la distribución de macronutrientes, sino principalmente, y como lo mencioné con mucha importancia, es evitar la sobrealimentación. Por el contrario, aquellas formulaciones que nos aporten mayor cantidad de grasas va a generar una lipogénesis que va a generar mayor retención de dióxido de carbono, peor cociente respiratorio y a su vez menos tolerancia en los pacientes, lo cual puede llevar a suspensiones innecesarias de la nutrición enteral por una intolerancia y así, por lo tanto, no poder cubrir los requerimientos calóricos proteicos sugeridos. ¿Qué sucede en los pacientes en posición prono? Lo que nos aconsejan las guías es que no es necesaria la suspensión de la nutrición enteral. Esta puede seguir administrándose a nivel gástrico, por supuesto, siempre y cuando no se presente ningún tipo de intolerancia, pero esto es muy importante, que no es necesario suspender la nutrición
nutrición enteral. Bien, el paciente extubado, es muy importante considerar la elevada incidencia de disfagia post-extubación que existe y a su vez que esta disfunción deglutoria puede extenderse hasta 21 días en pacientes adultos mayores. Por lo tanto, ¿cuáles pueden ser las estrategias que podemos emplear en este caso? La evaluación clínica de la deglución, ya sea por profesionales idóneos, al pie de la cama, facilitar, digamos, este trabajo para ver realmente qué pasa con la deglución del paciente post-extubación, adaptar las consistencias bioral en caso que el paciente comience con la ingesta bioral, el empleo de los suplementos nutricionales orales, la vigilancia nutricional, como pueda llevarse a cabo en cada centro, y considerar la nutrición enteral continua o cíclica en el caso de que el paciente no cubra con sus requerimientos nutricionales. Es muy importante evitar que de la mano de la extubación siga el destete de la nutrición enteral. Debemos proteger estas transiciones de vías de alimentación, ya que sabemos que el paciente extubado no tiene una adecuada ingesta hasta por lo menos una semana luego de su extubación, ya sea por algún trastorno deglutorio que haya quedado, ya sea también por el entorno que no ayuda a que el paciente coma vía oral, y también porque muchos pacientes, y más si tratamos con muchos pacientes adultos mayores, nos vamos a encontrar en la imposibilidad de poder llevar a cabo una buena alimentación bioral, y esto también la necesidad de profesionales que colaboren en la ingesta del paciente. Por lo tanto, nada ayuda a si destetamos el paciente de la nutrición enteral frente a la extubación. Es muy importante respetar el requerimiento antes de sacar la nutrición enteral. Con respecto al monitoreo, controlar la administración de la nutrición enteral. Lo podemos hacer a través de registros de enfermería, a través de sobrantes de fórmula, en algunos casos se hacen a través de los controles de las bombas de infusiones, pero recordemos que en este caso vamos a evitar los mayores contactos con casos sospechosos o confirmados. Por lo tanto, elegir cuál es la mejor forma de controlar que el paciente reciba lo que estamos prescribiendo, y esto requiere, por supuesto, una comunicación muy fluida con el resto del equipo de salud. Como mencionaba anteriormente, ser respetuosos en la transición entre las vías de alimentación, evaluar la tolerancia gastrointestinal, evitar suspensiones innecesarias, porque esto va a ser una deuda al paciente de calorías, de proteínas, y que por lo tanto va a generar malas consecuencias al alta de la terapia intensiva y al alta domiciliaria en caso que esto sea posible. Optimizar la ingesta bioral, alimentación hipercalórica, hiperproteica, el empleo de los suplementos nutricionales orales, evaluar la entrega de estos suplementos en muchos casos para disminuir la vehiculización de tantas personas. Lo que se puede llegar a hacer es que estos suplementos vayan con algunas de las comidas principales, ver cómo podemos controlar en su ingesta, si es a través de otro profesional del equipo de salud, si es a través de aquellos que pueden contactarse telefónicamente en aquellos casos que sea posible, instaurar alguna planilla, el propio licenciado en nutrición bajar y realizar toda una recorrida de estas cuestiones que necesitan justamente para facilitar el trabajo de todo el equipo. El diseño e implementación de protocolos en aquellos casos en donde también esto sirva para todo el equipo y quizás no haya un licenciado en nutrición presente a diario en la unidad de terapia intensiva, y es muy importante, y esto se está mencionando por muchos profesionales extranjeros también, la capacitación a colegas que quizás no están trabajando en el área de nutrición de terapia intensiva, capacitarlos en ver cuáles son las mejores fórmulas enterales a la hora de elegir para estos pacientes, considerar no sobrealimentar a estos pacientes, considerar alcanzar el aporte proteico. Algunas recomendaciones extras: considerar a aquellos pacientes que intercurran con falla renal aguda, mantener el aporte proteico. En cuanto a la suplementación de vitamina D, vitamina C, todo está en estudio en pacientes COVID-19, sin embargo, se puede manejar como lo viene manejando cada centro con respecto a los pacientes críticos, si es que lo dosan y lo pueden suplementar, y considerar en algunos casos, si se administran fármacos, lopinavir, ritonavir en solución, considerar el uso de sondas nasogástricas de silicona o PVC por interacción con las sondas de poliuretano. Bien, para ir finalizando, considerar que una vez que el paciente sale de la UCI y sigue su camino a una sala en la institución,
puede salir con esta debilidad adquirida post-UCI, esta pérdida de masa muscular, pérdida de función, y principalmente justamente va a afectar a nuestros pacientes adultos mayores, polimórbidos y pacientes obesos. Consideran durante la UCI entonces el adecuado aporte proteico y la movilización precoz en caso que sea posible, y durante el traslado del paciente, ya sea a la alta domiciliaria o a otra sala de la institución, mantener el aporte calórico proteico que venía manejando en la UCI, optimizar la ingesta bioral, emplear los suplementos nutricionales orales y por supuesto la rehabilitación física. Recordemos mantener la nutrición enteral de ser necesario hasta que el paciente cubra al menos el 65% de sus requerimientos nutricionales. Como conclusiones entonces, el soporte nutricional debe ser precoz, oportuno, con un acceso gástrico en caso de ser posible al inicio, ritmo continuo y bomba de infusión, siempre en caso de ser posible. Evaluar la nutrición parenteral de ser necesario, estimar los requerimientos nutricionales, importante no sobrealimentar al paciente y considerar una provisión adecuada, y considerar el alto aporte proteico desde la fase inicial del ingreso del paciente, fórmulas enterales hipercalóricas, hiperproteicas, no suspender la nutrición enteral en la posición prono mientras mantenga una buena tolerancia gastrointestinal, estar alertas a la dilución en el paciente extubado, monitorear de la forma que sea sencilla y en cada institución se verá cómo puede ser el monitoreo del soporte nutricional, no solamente enteral, sino también oral, y por último, considerar en el pase del paciente de UCI a sala mantener sus aportes nutricionales. Muchísimas gracias.